Bueno, la clase pasada hemos visto ejemplos de áreas de superficie. En particular vimos el ejemplo del área de una superficie esférica, de un casquete esférico. Para eso parametrizamos el casquete esférico. ¿Recuerdan los pasos? Parametrizamos el casquete esférico. Después calculamos las columnas de la jacobiana de la parametrización, o sea, las columnas de la H', y con ellas el vector normal, y con él la norma del vector normal, y con él el diferencial de área. Y por último planteamos la integral. Entonces los pasos, recordemos, eran parametrizar, calcular las columnas de H', o sea, derivar, obtener la norma del vector normal, o sea, el diferencial de área, y por último, plantear la integral y, bueno, resolverlo. Por acá está el ejemplo que vimos. Está. ¿Sí? ¿De acuerdo? Definíamos el área de una superficie como la integral del diferencial de área, o sea, la integral de la norma del vector normal en las variables de los parámetros, ¿sí? Y a lo largo y ancho del dominio de la parametrización. En el caso de una esfera, ¿se acuerdan? El vector normal tenía la dirección radial, pero lo obteníamos, primero planteábamos la parametrización por su dominio, para saber de dónde a dónde va cada parámetro. Ese era el primer paso. El segundo paso era derivar para obtener las columnas. El vector, las columnas que son las tangentes a la superficie. Recuerden que las columnas del H' son tangentes a la imagen de H, o sea, a la superficie. Y el siguiente paso era calcular el producto vectorial entre esas dos tangentes para obtener el vector normal. Sí, perpendicular a ambas columnas. Y con la norma de ese vector normal, construyo el diferencial de área para finalmente acceder al último paso, donde yo planteaba la integral en el dominio de los parámetros del diferencial de área. Es decir, de la norma del vector normal por los diferenciales de los parámetros. Por supuesto, cuando traduzco a una integral iterada, me queda así, y esta integral no es tan difícil, y calcular así el área de una esfera. Un ejemplo, algo totalmente análogo, podemos hacer para calcular, en general, el área de un cono de altura h y radio r. Así que vamos a plantearlo de esa manera. Ejemplo, nosotros en la unidad 4 vimos cómo calcular el volumen de un cono de altura h y radio r. Ahora vamos a ver cómo calcular el ángulo. Área de un cono de radio r y altura h. Entonces vamos a dibujar el asunto este. A esta altura ustedes, me imagino, ya tienen muchísima cancha haciendo estos dibujitos. Por eso yo les recomiendo en las primeras clases, usen un graficador para saber cómo tiene que quedar, pero dibújenlo ustedes a mano, para ir adquiriendo la destreza. Bueno, entonces sería algo así, la superficie. Sería un cono de radio R de altura H. Estoy marcando algunas isolíneas. ¿Sí? ¿Se acuerdan de nuestras amigas las isolíneas? Y fíjense, las que voy marcando me dan una idea de los parámetros que quiero usar. Quiero usar, por ejemplo, estas isolíneas que estoy marcando son isolíneas de tita constante. Entonces uno de los parámetros que voy a usar seguramente va a ser tita.
Y estas isolineas que estoy marcando ahora son de R constante, porque si yo uno de los parámetros que voy a querer usar seguramente va a ser, perdón, no R, S. ¿Está? Entonces, el radio del conducente. ¿Y cómo lo puedo parametrizar al cono? Por supuesto, como cualquier superficie o región de simetría azimutal, conviene parametrizarlo en coordenadas cilíndricas o polares. En este caso son dos parámetros, así que serían polares. No es que sea la única opción, pero es la más sencilla de todas. ¿Cómo lo parametrizo el cono de altura h y radio r? Recordemos, el primer paso es parametrizar. ¿Alguien sabe cómo hago para parametrizar esto? No, profe. Bueno, urgente. Si ustedes no saben a esta altura de la partida cómo parametrizar esto, repasen urgente formas paramétricas implícitas y explícitas de las cónicas y de las variedades lineales notables. A ver, acá el señor Gilsanich me dice R coseno, R seno y H sobre 2pi. Mm, casi. Vamos a razonar un poquito. Casi, bastante bien, pero casi. H, habíamos dicho que, como tiene simetría simultánea, queremos que los parámetros sean θ y S. Entonces vamos a hacer que dependa de S y que dependa de θ. Ahora, el valor de S, que es la distancia al eje Z, va desde 0 hasta R grande. Entonces S es un parámetro, pero está fijo. Pero por supuesto, como cualquier parámetro azimutal, como cualquier cosa con simetría azimutal, yo puedo pensar hacer un corte con una puertita. ¿Se acuerdan de la famosa puertita? Se llama un corte con una puertita. ¿Qué obtengo? Si yo tengo una superficie o un volumen con simetría azimutal, hacer un corte con una puertita me da una idea bastante acabada de qué puedo hacer. ¿Sí? En este caso, la intersección entre la puertita y la superficie es ese segmento de ahí. No pinto lo de adentro porque no estoy considerando un volumen, estoy considerando solamente la superficie. Si la intersección entre la superficie cónica y la puertita, esto es una puertita, ¿sí? La intersección entre la superficie cónica y la puertita es ese segmento de ahí. Entonces, si yo apoyo la puertita sobre la hoja, fíjense, si apoyo la puertita sobre la hoja, me queda como una especie de función z como función de s, que es lo que siempre obtengo cuando tengo algo de simetría simultánea. Para hacer este análisis, siempre que tengan algo girado alrededor del eje z, o sea, una superficie de revolución o un volumen de revolución, hagan un corte con una puertita y fíjense cómo les queda con z en función de s. En este caso, les queda una recta así, un segmento. Por supuesto, eso llega hasta la altura h,
y hasta el radio R. Entonces, fijando un θ, el S va de 0 a R grande. Y por supuesto, el Z no es uno de los parámetros. En este caso no es un volumen, es una superficie. Así que Z es simplemente función de S. Eso se refleja en la parametrización de la siguiente manera. Siempre que tengo una superficie de revolución, puedo parametrizar haciendo S coseno de θ, S seno de θ. Y al tratarse de una superficie de revolución, Z va a ser función de S. Así que voy a tener en la parte Z algo que depende solamente de S. Recuerden, el S coseno de θ es X, el S seno de θ es Y, y lo último que va abajo es Z. Pero Z, ¿qué función de S es? Y es una función lineal que tiene altura, que cuando S vale R, Z vale H. Así que, ¿qué función es esa? Agustín Salinelli dice U coseno de B, U seno de B, U. O sea, sería S coseno de θ, S seno de θ, S. Pero acá Z no vale S, porque cuando llega no vale exactamente S. Porque cuando S vale R, Z vale H. O sea, no pongo una S, no sirve si pongo solamente una S ahí. Porque no se cumple que cuando S vale R, Z vale H. Esto hay que poner. ¿Quién Z como función de S ahí? No, Z no es un parámetro. Z es una de las variables cartesianas que dependen de S y de t. ¿Qué función es esa? Si pienso que Z es función de S, ¿qué función es esa? ¿Qué función lineal es esa? ¿Qué pendiente tiene? H sobre R. ¿Está? Z es H sobre R por S. Entonces es una función lineal dependiente H, que es lo vertical, sobre R, que es lo horizontal. Entonces acá el Z va a valer H sobre R, S. ¿Estamos? Entonces repito, el procedimiento genérico, cuando yo tengo algo que es una superficie de revolución, siempre la opción más simple va a ser tomar coordenadas polares o parámetros polares, hacer que X sea S por coseno e Y sea S por seno, como siempre es con parámetros polares, y el Z, para saber quién debería ser Z, voy a cortar con una puertita, apoyar la puertita y ver qué función tengo ahí. Y esa función va a ser una función exclusiva de S, o sea, el Z va a depender solamente de S. ¿Ok? Si fuera una esfera o una semiesfera, esto sería otra función, pero también sería una función de Z como función de S. Ahora, en el caso particular del casquete esférico, obviamente conviene usar esféricas, no polares, pero bueno, en cualquier superficie de revolución, usar polares es una buena idea. ¿Está? ¿Se entiende este procedimiento? Si yo veo que tiene simetría de revolución, o simetría simultánea, corto con una puertita, apodo la puertita, veo qué función es Z con función de S. El X va a ser siempre en polares S por coseno de θ, el Y va a ser S por seno de θ, y el Z va a ser esa función que me queda. Todo lo que queda por definir son los parámetros. ¿Cuál es el dominio del H? Bueno, al tratarse de polares, y como la revolución es completa, el θ claramente va entre 0 y 2pi. ¿Y el S? El θ va entre 0 y 2pi. El S es la unión. ¿De 0 a R? De 0 a R. Correcto. Lo podés ver acá, tranquilamente.
el dominio del H. ¿Está? Entonces ya tenemos la parametrización y los dominios y los límites de los parámetros. Por supuesto me ayudé con esta puertita. ¿Ok? Ese es el primer paso, parametrizar. El segundo paso es derivar. Para eso voy a calcular, o sea, en parametrizar, recuerden, me fijo quién es H, que sería el H de V, en este caso de S y T. ¿Sí? Al derivar lo que me pregunto es quién es H'. O más específicamente, quién es de H de U, quién es de H de B. En este caso, por supuesto, lo que me estoy preguntando es quién es de H de S y quién es de H de T. ¿Sí? Bueno, entonces, eh, vamos a hacerlo. Vamos a calcular dH de S y tengo la derivada de esto respecto de S es coseno de tita, la derivada de esto respecto de S es seno de tita, y la derivada de esto respecto de S es H sobre R. Mientras que dH de tita es la derivada de esto respecto de tita es menos S por seno de tita. La derivada de esto respecto de tita es S por coseno de tita. Y la derivada de esto respecto de tita es 0. ¿Vamos? Por supuesto, lo que me interesa en el fondo es quién es el vector normal. Porque estos son los tangentes a la superficie y me interesa quién es el normal, o sea, quién es el producto de lo que lenteamos. Así que vamos a agregar acá quién es n. Esto me dice que nuestro querido amigo, el normal, es, para hacer producto vectorial, recuerden, si no recuerdan cómo se hace un producto vectorial, repasen urgentemente, es el segundo por el tercero, 0, menos el tercero por el segundo, o sea, menos h sobre r por s coseno de t. Menos h sobre r por s coseno de t. El tercero por el primero, menos h sobre r por s seno de t. Menos el primero por el tercero, que es 0. Y por último, la última componente del vector normal, el primero por el segundo, s coseno cuadrado de tita, menos el segundo por el primero, pero como queda menos con menos es más, s por seno cuadrado de tita. Entonces repito, el primero por el segundo es s coseno cuadrado de tita, menos el segundo por el primero, pero menos con ese menos queda más, s por seno cuadrado de tita. ¿Está? Y s por seno cuadrado más s por coseno cuadrado es ¿cuánto? Esta altura. Ya no tiene que decir el todo. ¿Cuánto es s por coseno Uno. cuadrado? ¿Cuánto? Uno. No, no es uno, es s, como dice el sol. S por Ah, coseno es que cuadrado. era uno el coseno por el seno.
Coseno cuadrado más coseno cuadrado, entonces S por coseno cuadrado más S por coseno cuadrado es S. Siempre va a quedar independiente de θ la última componente del vector normal. Siempre que yo tenga una superficie de revolución y las parametrices con polares, el X va a ser ese coseno y el Y va a ser ese seno. Así que la derivada respecto de S va a ser coseno seno, y la derivada respecto de θ va a ser menos ese seno y ese coseno. Y el primero puede ser 1, siempre va a dar lo mismo y siempre va a dar S. ¿Vamos? Lo cual es lógico, porque si esto realmente tiene simetría de revolución, el vector normal no puede tener componente en θ. Lo que es lo mismo, tiene que ser perpendicular al vector, al versor θ. Y esto significa que el producto escalar entre esto y el versor θ tiene que dar 0. Y como el versor θ tiene coordenada z igual a 0, estas dos cosas tienen que ser simétricas con el coseno de 0. ¿Estamos? Bueno, cuando resuelvan muchos ejercicios de simetría revolución, van a ver que hay cosas que se repiten siempre, no hay cositas que se repiten siempre. Y acá siempre les va a quedar algo que no depende. Siempre les va a quedar eso cuando usen esa parametrización. Bueno, entonces, ahí tenemos el vector normal. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el diferencial de ángulo. O sea, quiero averiguar el de A. O mejor dicho, quiero averiguar quién es la norma de N para poder después averiguar quién es el diferencial de área. ¿Sí? Es lo mismo. El diferencial de área va a ser la norma de N por du de B. Bueno, voy a calcular la norma de N. Va a ser la raíz del cuadrado del primero, que es h sobre r cuadrado por s cuadrado por coseno cuadrado. H sobre r cuadrado por s cuadrado por coseno cuadrado de ti. Más el cuadrado del segundo, que es h sobre r cuadrado por s cuadrado por seno cuadrado de ti. Más s cuadrado. Por supuesto, acá podemos sacar eh, este factor común entre los primeros dos términos y queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1. Así que los primeros dos términos suman ese factor común. H sobre R cuadrado, S cuadrado, más S cuadrado. ¿No? Saqué eso con factor común y quedó coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, así que quedó ese factor común. Y ahora puedo sacar otro factor común, S cuadrado, y me queda S cuadrado por H sobre R cuadrado, o H cuadrado sobre R cuadrado más 1. H cuadrado sobre R cuadrado más 1. Por supuesto, puedo distribuir la raíz y me queda la raíz de s cuadrado, que es s, porque s es no negativo, ¿sí? Es un radio, entonces el módulo de s es s. La raíz de s cuadrado, que es s, por la raíz de 1 más h cuadrado sobre r cuadrado, que es una constante, porque si se dan cuenta,
Eso es claramente una constante. También lo podría escribir como sacando, o sea, puedo multiplicar adentro por r cuadrado y me queda r cuadrado más h cuadrado. Pero para compensar tengo que dividir también por r cuadrado. Pero si divido por r cuadrado es como sacar el 1 sobre r con factor afuera. O visto de otra manera, saco de acá factor común 1 sobre r cuadrado y me queda así. S por raíz de 1 sobre r cuadrado por r cuadrado más h cuadrado. Esto es para dejarlo un poquito más bonito. ¿Sí? Entonces claramente el primero da 1 y el segundo da h cuadrado sobre r cuadrado. Y ahora sí, distribuyo la raíz en ambos factores y me queda que la norma del vector normal es la raíz de 1 sobre r cuadrado, que es sobre r. Entonces me queda s sobre r. Y acá me queda la raíz de r cuadrado más h cuadrado. Y por supuesto con esto obtengo que el diferencial de área va a ser s sobre r, raíz de r cuadrado más h cuadrado, por ds de ti. ¿Alguna objeción? Ojo, lo podría haber dejado así también. Simplemente lo puse así para que la raíz me quede una relación pitagórica, una, una expresión pitagórica. ¿Por qué? Y porque si yo en vez de calcular el diferencial de área así analíticamente, lo quisiera calcular geométricamente, mirando esto, llegaría a algo bastante similar. ¿Cómo sería calcular eso geométricamente? Imagínense que yo agarro uno de estos parchecitos, por ejemplo, este parchecito de acá, y quiero calcular su área. Entonces, lo dibujo acá, el parchecito. Tengo, está encerrado entre dos paralelos y entre dos meridianos. Está claro que el área de esta cosa va a ser la base por la altura. Eh, son coordenadas ortonormales entre sí, digamos, se cruzan perpendicularmente los paralelos y los meridianos. Entonces esto se parece mucho a un rectángulo. En el caso de la altura, es la altura esta, para saber cuánto vale, tengo que fijar un θ y ver, y lo que cambia es que voy de un radio más chico a un radio más grande. ¿Sí? Este es S y este es S más ds. ¿Ok? Entonces, si lo miro de costadito, es como agarrar un pedazo de esto. Es como pasar. Ahora, lo voy a dibujar de vuelta acá. Si lo miro más de costadito, el parchecito sería esto que está acá. Ahí tengo radio S
y ahí tengo radio S más DS. ¿Verdad? Entonces, esa cosa, ¿cuánto mide? Y bueno, si la variación horizontal es de S y la pendiente es H sobre R, la pendiente que da la inclinación de esto es H sobre R, me parece que ya hacer un dibujito más grande. Más grande. Si la variación horizontal es S, esto sería el eje Z. Si la variación horizontal es ds, ¿cuánto vale la variación vertical? Y como la pendiente es h sobre r, entonces la variación vertical va a ser h sobre r de s. ¿Sí o no? ¿Lo ven ahí? Aquí estoy viendo desde el costadito el parchecito. Estoy mirando desde el costado. ¿Se entiende el dibujo? ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, todo esto es el cono, digamos. El parchecito está pegadito al cono. Como la pendiente de h como función de s es h sobre r, cuando yo varío un poquito el s, de s a s más ds, la variación vertical es h sobre r por ds. Entonces, ¿cuál es la longitud de esto? Y va a ser el Pitágoras entre esto, entre la variación vertical y la variación horizontal. Va a ser la raíz de 1 más h cuadrado sobre r cuadrado por ds. O sea, va a ser esto al cuadrado, la variación vertical al cuadrado más la variación horizontal al cuadrado, me queda la longitud de este lado del parche. ¿Ok? ¿Lo ven? Si no, se los hago más grandes. Sí, profe. ¿Se ven? Los demás, ¿qué pasa? Ok. Bueno. Entonces, siempre ustedes, además de calcular las cosas analíticamente, pueden calcularlas geométricamente si la superficie es sencilla. O sea, pintan el parchecito y se fijan cuánto miden sus lados. En este caso, el vertical, si lo miran de costadito, está sobre superficie cónica, variación horizontal de S, variación vertical H sobre R de S, me queda esta cosa pitagórica. Y el otro lado, este que está acá, claramente corresponde a una variación en ángulo θ,
y tiene radio S, así que sería S por d. Entonces sería el producto de ambas cosas, el diferencial de área. Sería S por la raíz esa por ds de tita, que es lo mismo que tenemos acá abajo. S por la raíz esta, que bueno, esa que estaba ahí, por ds de tita. ¿Ok? Sí, Bueno, profe, ahí se ve ahora sí, claro. ahora que ya tenemos el diferencial de área, podemos plantear la integral. Esto va a ser muy fácil porque toda esa raíz es una constante. Así que voy a tener el área con, va a ser la integral, por definición, a lo largo del cono, de la superficie S, del diferencial de área. Esto es la integral a lo largo del dominio de H, del vector normal, la norma del vector normal, por D2 de U. En otras palabras, esto es con tita que va entre 0 y 2pi, y S que va entre 0 y R, y la norma del vector normal es S por esa raíz, o S sobre R por esa raíz, por lo que quiera. Lo había simplificado a la izquierda, profe. Como S sobre R. Sí, es lo mismo. O sea, lo voy a escribir así porque todo esto es una sola constante que va a salir afuera. Ah, Sí, listo. da igual. A veces prefería tenerlo así para que quede claro que es una relación pitagórica entre R y H. Bueno, ¿estamos? Esto, por supuesto, cada parte se condice con cada parte. Está integrando en el dominio de H significa que θ va de 0 a 2pi, que S va de 0 a R, que esté integrando el D2 de U significa que estoy usando el dθ y el ds, y que esté usando la norma del vector normal significa que estoy usando esto. ¿Ok? Por supuesto, la norma y el D2 de U juntos forman el diferencial de área. Bueno, ahora, esta constante sale afuera y no hay nada acá que dependa de θ, así que la integral de θ se hace sola. Entonces me queda 2pi, la raíz de 1 más h cuadrado sobre r cuadrado, y me queda la integral de 0 a r de ss. Por supuesto, eso es s cuadrado sobre 2, me queda 2pi, la raíz de 1 más h cuadrado sobre r cuadrado, me queda s cuadrado sobre 2, valuado entre 0 y r. En 0 vale 0 y en r vale r cuadrado sobre 2, que con este 2 queda r cuadrado. O sea, me queda pi por r cuadrado por esa raíz. Y acá puedo meter una de las r's adentro y entra como r cuadrado. Entonces me queda pi por r por la raíz de r cuadrado más h cuadrado.
Lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque si ustedes se acuerdan del jardincito de infantes, cuando hacían un cono, o en la primaria, no sé, cuando hacían un cono, ustedes seguramente eh, cortaban un pedacito de papel con forma circular y con determinado ángulo, y después lo unían. ¿Se acuerdan de eso? Partían de algo así. Más o menos, y después doblándolo, hacían un cono. ¿De acuerdo? Entonces, claramente el área del cono va a ser el área de esa cosa de ahí. Y el área de esta cosa es simplemente un, ¿cómo se dice? Es una Parte de la fracción del área circunferencia del círculo. Es una fracción del área del del círculo. círculo. Entonces, si ustedes cortaron en un ángulo, supongamos, un ángulo alfa, si ustedes cortaron en un ángulo alfa, después tienen que coser acá, tienen que coser ahí. Entonces, según por qué tan grande sea el ángulo alfa, qué tan alto va a ser el cono. Si el ángulo alfa es muy chiquitito, me queda un cono muy vertical. Si el ángulo alfa es muy grande, me queda un cono muy achatado. En otras palabras, la relación H sobre R depende del ángulo alfa. Vamos a ver cómo quedaría para un alfa dado la relación H sobre R. Profe, la altura sería la misma, lo que cambiaría sería la pendiente, ¿no? La altura, No. no, 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 también, no, no, sí, no, no, no sería cambia todo la pendiente diferente. H sobre R, cambian tanto el H como el R. Porque acordate que el R va a Sí, ser sí, esto. sí. Tanto el H como el R van a cambiar. ¿Sí? Eh, o sea, es como que si vos cortás el mismo papel, bueno, veamos así que acá. Lo que no cambia es la longitud de esa costura. La longitud de esta costura podemos llamarla L, que va a ser la longitud de esta cosa. Es lo que se llama la altura inclinada del cono. L, ¿ok? Pero L es claramente si esto es H y eso es R, L quién es, ¿de acuerdo? La hipotenusa. Entonces, eso no cambia, eso permanece fijo, pero si yo hago variar el ángulo alfa, varía la relación entre H y R. Pero fíjense que entonces el área del cono va a ser pi por R por L. Pi por R por L. Lo cual a su vez tiene sentido, porque ¿quién es el ángulo que se forma acá? Vamos a llamarlo B. El ángulo que se forma allí tiene como seno a R sobre L. Seno de beta es R sobre L. ¿Ok? Bueno, como el área del cono es el área del la fracción del área del círculo que corresponde al ángulo alfa, el área del cono va a ser eh, alfa sobre 2pi por el área total del círculo, que es pi por L cuadrado, o sea que es pi por L, ¿tá? Este es el área del círculo completo, pero me quedo con la fracción que corresponde a ángulo alfa, ¿de acuerdo? La fracción del total sería alfa sobre 2pi, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, pero resulta que el área me dio pi por R por L.
esto tiene que coincidir con pi por r por L. De acá deduzco que, tachando y tachando el L, y tachando el pi, R tiene que ser igual a alfa sobre 2pi por L. Entonces, ¿cómo anticipar la altura y el radio de un cono si yo lo corté en un ángulo alfa? Así. Bueno, y si R es eso, ¿cuánto va a ser H? Bueno, acá está claro que el seno de beta es R sobre L, la tangente de beta es R sobre H. Tangente de beta es R sobre H. Por lo que es lo mismo, la cotangente de beta es H sobre H. Si ese es R, ¿quién sería H? Bueno, lo reemplazo, la R cuadrado acá, igualo y despejo H como función de L. O sea, hago L cuadrado menos R cuadrado, raíz. H me quedaría igual a la raíz de L cuadrado menos R cuadrado. O sea, L por la raíz de 1 menos alfa cuadrado sobre 4pi cuadrado. Por supuesto, entonces la relación R sobre H o H sobre R, tengo que dividir por dos cosas. Así como yo podría anticipar en qué ángulo tengo que cortar para producir una relación determinada. ¿Está? Bien, profe. Bueno. Perdón, le quería explicar también por qué esa fórmula tiene sentido. Porque si ustedes se fijan, si yo corto una franjita muy cortita de cono, o sea, si separo el cono en triangulitos, o sea, tengo, por ejemplo, una cosita así, quiero saber el área de esa cosa, de ese triangulito. Bueno, claramente, si estoy tomando una variación infinitesimal de ángulo, si estoy usando un triangulito muy chiquitito, eso se parece mucho a un triángulo propiamente dicho, con una base y una altura. O sea, un triángulo rectángulo. ¿Sí? Porque el radio es perpendicular a la tangente, ¿sí? Entonces, el área de ese triangulito, que sería aproximadamente el área aproximadamente igual a el radio, que es L, un medio de la base, que es L, por la altura, que es L de tita. ¿No es cierto? Pero una manera más linda de medir esa altura es una vez que está doblado esto, como un cono, ese triangulito se ve así. Entonces, esta altura es R de tita, no L. Sería L de alfa, pero acá esto es L, y eso que está ahí es R de tita.
porque esto es R. O sea, L de alfa consigue con R de tita. Y si integro entre tita igual a 0 y 2pi, o sea, sumo todas las áreas de estos triangulitos, me queda 2pi por 1/2 por L por R. ¿Entiendes? Tengo R de tita, que es la longitud del triangulito este, ahí, y L, que es la base del triangulito. Y el área del triangulito es 1/2 de L por R de tita. Entonces el área del cono quedaría 2pi por 1/2 por LR, o sea, pi RL. Creo que tengo acá. Bueno, preguntas. Bueno, acá según Gonzalo se entendió. Así que vamos a hacerle caso de Gonzalo. Vamos a hacer otro ejemplo de una integral de superficie que ya no sea el área de una superficie, sino eh, que sea la integral de una función a lo largo y ancho de una superficie. La integral de una función a lo largo y ancho de una superficie. Bueno, supongamos que quiero calcular tengo una función f de x y f de x z igual a x por y, y la superficie donde quiero calcular es esta que está acá. Creo que se la han encontrado varias veces, ¿no? Fíjese que la función depende de tres variables, ¿sí? Por más que en la formulita aparezca solo dos. La función de R3 en R. Y la superficie que sea este triangulito de R. Vamos a hacer que esto sea, por ejemplo, 2, 5 y 3. Básicamente es el plano que pasa por esos tres puntos. Si ustedes les dan esto y les dicen, quiero encontrar quién es la integral, bueno, eso es eso, quiero encontrar quién es la integral en S de f de A. ¿Cómo lo resuelvo? Bueno, primer paso, ¿qué tengo que hacer? Parametrizar, bueno, identificar la función. Parametrizar. Perfecto. Parametrizar la superficie. Para eso voy a necesitar, por supuesto, encontrar cómo parametrizar el plano.
Cuando a mí me dan 3 puntos del plano, en particular, cuando me dan el cruce con los ejes del plano, se vuelve bastante fácil encontrar la ecuación del plano. Bueno, la ecuación del plano va a ser bastante sencilla, repito. ¿Por qué? Porque la ecuación de todo plano tiene la forma a por x más b por y más c por z igual a 0, ¿verdad? Ah, perdón, igual a una constante d, ¿correcto? Bien. ¿Es la ecuación de un plano genérico, sí o no? Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, eh, y el vector normal, en tal caso, va a ser el vector ABC, ¿correcto? Al menos es una opción para el vector normal, o sea, el vector normal va a ser paralelo a ABC. Eso es algo que deberían saber, ¿sí? La ecuación genérica de un plano es así, y el vector normal, o los vectores normales siempre son paralelos a esta dirección. Bueno, pero además, si yo tengo las intersecciones con los ejes coordenados, yo puedo definir a A, B y C como 1 dividido cada una de las intersecciones. En este caso, queda 1 sobre 5 por X más 1 sobre 3 por Y más 1 sobre 2 por Z es igual a lo que tengo que dar. Bueno, en este caso 1. Si yo lo defino así, el D va a ser 1. Si yo tengo las 3 intersecciones del plano, puedo hacer que A sea 1 sobre la primera intersección, el B sea 1 sobre la intersección en el eje Y, y el C sea 1 sobre la intersección en el eje Z, y eso todo lo igual a 1. Y si ustedes quieren verificar, los 3 puntos satisfacen esta ecuación. El punto 5, 0, 0, acá es 0, 0 y acá es 5, entonces 5 y 2, 5, 1. El punto 0, 3, 0 también la cumple, 0, 0 y 3 dio 3, 1. El punto 0, 0, 2 también la cumple, 0, 0, 2 dio 2, 1. Entonces, ahora sí ya tengo la ecuación del plano. Yo parto de la ecuación genérica y conociendo las 3 intersecciones con los ejes, construyo la ecuación del plano. ¿Está? No sé si conocían este truquito, pero conózcanlo. Porque si no, van a tener que estar definiendo el vector que va de acá para acá y el vector que va de acá para acá. Eh, bueno, que es otra manera también, ¿eh? Vamos a hacerlo de esa manera. Esto me parece un poco más corto. Bueno, si esa es la ecuación del plano, todo lo que hay que hacer es despejar uno de los parámetros como función de los otros dos. Entonces, por ejemplo, hago 2 quintos, multiplico todo por 2 y queda 2 quintos de x más 2 tercios de y más z igual a 2. Paso esto restando allá y queda z es 2 menos 2 quintos de x menos 2 tercios de y. Y como ya tengo la forma explícita, encontrar la forma paramétrica es muy fácil. Todo lo que tengo que hacer es parametrizar, usar la parametrización trivial. Hago h de xy igual a x y z. O sea, x y 2 menos 2 quintos de x menos 2 tercios. Ahí tengo la parametrización. El único inconveniente, por supuesto, es ver de dónde a dónde van x e y. Pero no es tan difícil, porque si yo proyecto eso en el plano x y, me queda este triangulito de acá. Entonces puedo dibujar fácilmente el dominio de h en el plano x y. X va de 0 a 5,
e I va de 0 a 3. Así de fácil. Ese es el dominio de H. Entonces ya tengo la parametrización y ya tengo su dominio. ¿Se entendió? Bien. Otra manera, si ustedes no se avivan de hacerlo así, otra opción, es decir, bueno, defino dos vectores que generan el plano, el vector que va del 002 al 500. Llamémoslo B1 es 500 menos 002. O sea, el que va de acá hasta acá. ¿Sí? Que va de ahí hasta ahí. Esto es 50 menos 2. Y el B2, el otro vector que genera el plano, es el que va de acá hasta acá. O sea, que va del 002 al 030. O sea, 030 menos 002. Que pone primero pongo el de llegada y menos el de partida. Esto, por supuesto, les da 0, 3 menos 2. Y una vez que tengo B1 y B2, puedo pensar que un vector un punto genérico sobre el plano, porque el plano S va a ser, como es una variabilidad, no es un punto genérico, puede ser, por ejemplo, el 005, ¿sí? Un punto que yo sé que pertenece al plano, más el subespacio generado por los dos vectores tangentes, que son los dos que acabo de calcular, este y este. ¿Sí? El B1 y el B2 son las direcciones tangentes del plano. ¿Ah? El 5, 0 menos 2 y el 0, 3 menos 2. Esto es lo mismo que decir que un vector genérico X y Z equivale a 005 más alguien, pongámosle T por 5, 0 menos 2, y acá pongámosle R o S, como prefieren, por 0, 3 menos 2. Y ahí tenemos los dos parámetros. Sigo calculando, y me queda que X y Z es 5T arriba, porque es... no, era 500 acá, el punto. El punto S es 500. Me confundí. 500. Y acá es 500. Entonces arriba queda 5T más 5. En el medio queda 0, 0 y 3S. Y abajo queda 0 menos 2T menos 2S. Y eso lo puedo pensar como el H de T y S. Ahí tengo otra posible parametrización. El tema es que ahora tengo que ver de dónde a dónde van T y S. Bueno, lo interesante es que si yo los definía así como recién, con esto que va hasta ahí, el T que va, el primer vector que va de acá hasta acá, el segundo vector que va de acá hasta acá, o sea, si los generadores caen justo ahí, entonces el T va a ir entre 0 y 1 y el S va a ir entre 0 y 1, pero van a llegar a la mitad cada uno. O sea, puedo construir el dominio así. Con esta otra parametrización, el T y el S tienen esta pinta. Y acá, de 1, no cubren todo el cuadrado, sino la mitad del cuadrado.
¿Se entendió cómo tuve esta otra parametrización? Es un poco más larga, me parece a mí. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe, ¿Alguna duda? entendió. Se entendió bien. Bueno, la ventaja de esta, una vez que yo derive, va a ser muy fácil. La ventaja de esta es que es una parametrización trivial. Derivar va a ser muy fácil y obtener el normal va a ser muy fácil y verificar que es perpendicular al ABC también va a ser muy fácil. Perdón, que es paralelo, el normal al ABC, también va a ser muy fácil. La ventaja de esta otra es que ya tengo las tangentes, no necesito derivar nada, hago el producto escalar, el producto vectorial entre estos y voy a tener el normal. O sea, la derivada de esta cosa van a ser estos dos. Hago el producto escalar directamente, el producto vectorial, perdón, y voy a tener el normal. Como yo construí la parametrización usando estos dos como generadores, las columnas de la jacobiana van a ser estos dos. Entonces, la ventaja de esto es que me ahorro derivar, por así decirlo. Aunque no es que sea difícil derivar, pero me estoy ahorrando. Para obtener normal, directamente hago el producto vectorial entre ambos. La ventaja de esta otra es que derivar va a ser fácil, y bueno, y el normal también, el producto vectorial queda relativamente sencillo. Vamos a cambiarle de nombre. A la segunda parametrización de contra le voy a llamar H, porque perdón, G, para no confundir con la otra. Sería G. Entonces, el segundo paso, que sería derivar y obtener el diferencial de área, ¿sí? En otras palabras, quiero saber quién es dH de X, dH de Y, o lo que es lo mismo, quién es dG de T, quién es dG de S, en definitiva, quién es la norma del vector normal, ¿sí? Bueno, si uso la parametrización con H, que es la primera, al derivar me queda 1, 0, menos 2 quintos. Cuando derivo respecto de X. 1, 0, menos 2 quintos. Derivada del H respecto de X es 1, 0 y menos 2 quintos. Y sí, claramente paralelo a eso. La derivada respecto de 10, 0, 1, menos 2 tercios. Claramente paralelo a este otro. Entonces el vector normal, según H, el normal según la parametrización H, va a ser el segundo por el tercero 0, menos el tercero por el segundo, que da 2 quintos. El tercero por el primero 0, menos el primero por el tercero, 2 tercios. El primero por el segundo, menos el segundo por el primero, 1. La norma del vector normal según la H va a ser entonces 4 sobre 25 más 4 novenos más 1 raíz. 4 sobre 25 más 4 novenos más 1 raíz. Bueno, y acá hay que buscar como denominador común 225, y acá me queda 36 más 100, 136 sobre 225, más 225 sobre 225, queda 361 sobre 225. Queda, pero bueno, queda un número. Ahora vamos con la G, a ver qué obtenemos. Por supuesto, la derivada de la G respecto de la T, ni hace falta hacerla, es el generador digamos, de 5, 0, 2, 5, 0, 2.
La derivada de la G respecto de la S, 0, 3, menos 2, o sea, es integrador. Porque esto es la G, digamos. 0, 3, menos 2. Por supuesto, el vector normal en la parametrización G va a ser el segundo por el tercero 0, menos el tercero por segundo que da 6. El tercero por el primero 0, menos el primero por el tercero, que da 5 por 2, 10. ¿De acuerdo? Menos el tercero por el primero. No, tercero por el primero. Tercero por el primero 0, menos el primero por el tercero. Queda 2 por 5, 10. Y el primero por el segundo 15, menos el segundo por el primero. O sea, 6, 10, 15. Me queda un poco más sencillito, ¿verdad? Entonces su norma va a ser la raíz de 6 al cuadrado, 36, más 100, más 225. 136 más 225, 361. Y acá me daba la raíz de 361 sobre 15. Este era, si ustedes lo hacen, ¿de acuerdo? Eran 36 sobre 225, más 100 sobre 225, más 225 sobre 225, me da 361. Raíz de 361 sobre 15. O sea, son muy parecidos a menos de un factor un quinceavo. Verifiquemos, ¿el vector normal es paralelo a ABC? O sea, paralelo a un quinto, un tercio, un medio. Sí, claramente. Multiplico un quinto, un tercio, un medio por 2 y me queda esta cosa de acá. Y multiplico todo esto a su vez por 15 y me queda esta otra cosa de acá. 2 quintos por 15 es 6, 2 tercios por 15 es 10 y 15 por 1 es 15. O sea, es todo coherente hasta ahora. Y la raíz, repito, es 315. De hecho, el hecho de que este por 15 sea este otro es que la norma de este es 15 veces más chica que la norma de este otro. Pero hasta acá todo cierto. Todo lo que queda entonces es hacer el planteo. Ah, perdón, hay un tercer paso que es ver cuánto vale la función en los puntos de la superficie. Valúo f en los puntos de superficie. O sea, cuánto vale f de h de xy, cuánto vale f de g de ts. Bueno, f vale x por y. Así que es muy simple. Agarro, en el caso de h es x por y. Y en el caso de g es esta cosa por esta cosa. Entonces, f de h de xy es x por y, y f de g de ts es 5t más 5 por 3s. O sea, 15ts más 15s. Entonces me quedó un poco más simple con la h, pero el normal me quedó un poco más simple con la g. Bueno, así es la vida, cada una tiene su ventaja. Finalmente, planteo el integral y resuelvo. En el caso de la h, planteo el integral con, ajá, tenía que usar este dominio. X que va de 0 a 5, y el y bueno, fijando un x, el y va a ir entre 0 y esta función de x. ¿Quién es esa función de x? Y bueno, claramente
Esto tiene el pendiente menos 3/5. Entonces esto es y es igual a 3 menos 3/5 de x. ¿Verdad? Porque cuando x vale 0, y vale 3, y cuando x vale 5, y vale 0. O sea, va desde 0 hasta 3 menos 3/5 de x. Y va de 0 hasta 3 menos 3/5 de x. Y lo multiplico por la función valuada en h, que es x por y, y por el diferencial de área de h, que es raíz de 3/61 sobre 15. La norma del vector normal en h, que es raíz de 3/61 sobre 15. Que es una constante, así que no molesta. Eso si lo quiero resolver en h. Si lo quiero resolver en g, estoy buscando h. Voy a aclarar acá. Usando h. Si lo quiero resolver en g, tengo que usar los parámetros t y s. El t, que va de 0 a 1, y el s, fijando el t, fijando un t, el s va desde 0 hasta esta curva de acá. Pero esa curva de ahí es s igual a 1 menos t. Porque cuando t vale 0, s vale 1, y cuando t vale 1, s vale 0. Entonces va desde 0 hasta 1 menos t. Un poco más sencillo que lo otro. Y ahora el valor de la función, que en vez de ser x por y, es 15ts más 15s. Y el valor del diferencial de la norma según g, que es raíz de 13 centímetros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Deberían dar iguales o distintos? Deberían dar iguales. Bueno, les digo como ejercicio comprobar que ambos planteos dan iguales. Pero lo que me importa a mí es que hayan entendido cómo llegaste al planteo. ¿Se entendió? ¿Cuál les parece que es más simple? ¿Cuál les pareció más simple de los dos planteos? El de H, ok, bueno. Fascinante. La ventaja de este otro es que los límites son más fáciles, y la norma también. La desventaja es que la función es más fácil. Y por ahí es un poco más rapidito obtener la parametrización. No mucho. Bueno, les dejo como ejercicio y que comprueben esto. ¿Hacemos un recreo? Hacia la vuelta vemos integrales de superficie de campo vectorial. Sí, profe, buenísimo.